Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. El día que se estaba inaugurando el SICA, tuve la posibilidad de charlar un ratito con una persona que siempre está cerca de Sobre Ciencia, y es tu hermana, Rosana Perrone, investigadora de Clemente Estable. Y en la charla salió el tema de la crisis del agua y el desarrollo de la ciencia, y cómo pasan o no cosas en los laboratorios. Y ahí fuiste vos, Daniela, justamente a ver eso, ¿no? La crisis del agua potable, la calidad del agua, ¿de alguna manera se involucra? ¿Tiene un enganche con el trabajo científico? Bueno, en realidad, así como la crisis del agua potable influyó en la vida cotidiana, seguramente no vimos que también influyó en la vida cotidiana de los científicos. Tiene un impacto totalmente presente. Y así como es un líquido vital para la existencia, también es clave para estudiar la vida. O sea, no es solo clave para la vida, sino es clave para estudiar la vida. Porque todo lo que se desarrolla, todo lo que tiene que ver con experimentos vinculados a las ciencias, sobre todo biológicas, involucra agua. Cuando la calidad de esa agua no es la adecuada o no es la normal, es un elemento que viene a molestar, digamos, distorsiona en los experimentos. Entonces, bueno, en este caso a todos los centros de investigación en Uruguay de algún modo les afectó. Pero nosotros vamos a plantear el caso de la Facultad de Ciencias, donde en particular en este caso se creó un comité de emergencia que reforzó el papel que ha tenido en buscar alternativas para paliar esta crisis del agua que afecta a cómo hacen ciencia. Para eso hablamos con Flavio Solesi, que es investigador de la Facultad de Ciencias e integrante de este comité, que nos contó entonces, bueno, qué pasa con el agua en la ciencia. El agua es fundamental como insumo en la investigación para múltiples usos. Realmente ese es uno de los componentes fundamentales de la vida como tal. No existiría vida sin agua, por lo tanto no podemos hacer experimentos ni trabajar con seres vivos si no hay agua. En investigación de biociencias, el agua se puede usar en muchísimas aplicaciones, desde lo más grande y grosero como puede ser alimentar o, digamos, darles agua para beber a animales, por ejemplo, o regar plantas que uno mantenga y necesite para estudiar, a mantener organismos acuáticos, lo cual es todavía mucho más crítico porque ellos están completamente rodeados de agua todo el tiempo. Como luego pasamos a cuestiones un poquito más especializadas y donde el agua se vuelve cada vez más importante y cada vez tiene que ser una calidad mejor, como por ejemplo si queremos cultivar células fuera del organismo o tejidos, entonces es necesario un agua de muy buena calidad, ni hablar si hay que hacer reacciones enzimáticas o de otro tipo que requieren de una gran fineza, digamos, en cuanto a los componentes y que haya un buen control sobre los componentes que tenemos. También hay en algunos casos para equipamiento, equipos que requieren funcionamiento de agua o porque se requiere obtener agua de ciertas formas, como por ejemplo hielo, máquinas de hielo picado, que el hielo como se usa luego para enfriar reacciones en tubos, es necesario que sea de cierta calidad. En investigación necesitamos estos niveles de calidad de agua importantes. El hecho de que hubiera una crisis, un problema en el cual cambiaron los parámetros habituales, eso puede afectar a distintos niveles. Por ejemplo, si tenemos animales acuáticos que estamos manteniendo, entonces tal vez no le estamos dando el agua que siempre les dábamos. Y lo mismo en cuanto a los equipos de purificación de agua. Como requieren de un cierto nivel de calidad de agua para poder producir agua mejor, que es la que necesitamos, si el agua que entra no es de cierta calidad, que es la mínima necesaria, entonces el agua que van a producir tal vez no va a ser buena o tal vez se van a deteriorar o dañar esos equipos. Esta situación que tuvimos ahora nos agarró a todos un poco por sorpresa, pero sirve como aprendizaje. Entonces, de acá al futuro está claro que vamos a tomar medidas de precaución y de prevención diferentes. Aparte de tener los sistemas habituales de obtención de agua e incluso utilizar el agua de la red cuando se puede, tendremos sistemas alternativos. Entonces
Entonces eso abarca un montón de cosas, entre ellas incluso hasta agua de pozo, que la facultad tiene un pozo, por ejemplo, que funciona y bueno, se puede poner a funcionar para que tengamos un agua de una calidad continua que conocemos, que está controlada. Es como vos decías, Daniela, ¿no? Si bien uno visualiza los problemas domésticos, pero claro, si a mucha gente en la casa se le rompió el calefón, ¿qué puede pasar con estos equipos, ¿no? Altamente sofisticados, con una calibración para determinado tipo de agua, cuando, bueno, cambia todo? Y no solamente el equipo en sí mismo, Claro. sino la funcionalidad que tiene ese equipo, porque no solamente el equipo no funciona, sino que no logra dar el agua necesaria para los experimentos, la calidad que se requieren los experimentos. Sí. Sobre eso, bueno, nos preguntamos también, bueno, ¿y qué tipo de agua se usa? Porque no es simplemente no es abrir la desalinizar canilla, el agua y utilizar esa. Además de esa desalinización se hacen otros procesos normalmente, aun cuando el agua potable es de mejor calidad. Entonces sobre eso hablamos con Eduardo Cuevasanta, que también es otro investigador de la Facultad de Ciencias y también integra este comité, que en realidad, como decíamos más temprano, se reforzó con otras disciplinas para buscar alternativas. Se sumaron limnólogos, oceanógrafos, biólogos, para entender, bueno, qué tipo de cosas hay que hacer para lograr un agua de calidad. Vamos a hablar entonces con Eduardo sobre el uso del agua en la ciencia. Al menos en bioquímica o en las ciencias biológicas, lo que precisamos son aguas de calidad suficiente como para conocer, una vez que nosotros vamos a realizar los experimentos, conocer exactamente la composición que tienen nuestras soluciones dentro de los tubos de ensayo, ¿sí? Y bueno, para eso utilizamos al menos 4 tipos de aguas. El primero de ellos es el agua de red, que viene de la red de OCE, agua potable, al cual se le hace un tratamiento mínimo, que es pasarlo por un filtro de partículas para sacar cosas que puedan venir en suspensión y un filtro de carbón activado para sacar cloro o alguna sustancia orgánica que pueda venir allí. Esa agua se usa básicamente para regar plantas o mantener algunos animales que no son muy sensibles. Luego el otro tipo de agua que podemos tener es el que se obtiene con equipos de ósmosis inversa. En este caso, lo que hace el equipo es forzar a que el agua pase a través de una membrana semipermeable. El agua cargada de sales queda de un lado y la que pasa a través de la membrana está más purificada, tiene baja carga iónica y esa la podemos utilizar para ensayos un poco más delicados. Por ejemplo, el cultivo de bacterias y para alimentar otros equipos que utilizamos en investigación. Bueno, después tenemos también equipos que destilan agua y para este caso lo que se hace es calentar el agua para producir vapor. Ese vapor se condensa y se recoge y de esta manera se obtiene una agua de excelente calidad, de bajísima fuerza iónica, muy pocas sales, muy pocos iones. Y esto es lo que se utiliza para la mayor parte de los experimentos, tanto para preparar soluciones como para hacer cultivos de células, alimentar los otros equipos. Es, como quien dice, lo que se utiliza de rutina en todos los laboratorios de la facultad. Y luego hay un último tipo de aguas que se le hace un nuevo tratamiento a estas aguas parcialmente purificadas, que es el ultrapurificador, que en este caso lo que se hace es hacer pasar el agua por resinas que retienen todavía más iones, o sea que obtenemos un agua con mucho menos sal, y también compuestos orgánicos, los trialometanos famosos que se estaban hablando hace poco. Y bueno, esta agua es de excelentísima calidad y se utiliza para aplicaciones muy contadas, ¿sí? Por ejemplo, para utilizar instrumental analítico muy delicado o para hacer cultivo de células eucariotas, pero también es un reactivo de uso común en todos los laboratorios de investigación. Una peor calidad de agua de entrada nos demandaba una mayor énfasis en la purificación. Hay algunos equipos que, por ejemplo, producen agua, o sea, la calidad de agua que producen depende directamente del agua que les entra. A cierto momento, cuando se alcanzó cierta salinidad en el agua que nos llegaba a través de la red de OCE, lo que tuvimos que hacer fue apagar algunos de estos equipos de modo preventivo para evitar que se dañen y luego buscar fuentes alternativas de agua tratada. Por ejemplo, maximizar el uso de los destiladores, que esos producían agua de buena calidad independientemente del agua que les llegara a través de la red de OCE, para alimentar ultrapurificadores o hacer el resto de las actividades analíticas. Y bueno, llegó un momento que tuvimos problemas con los destiladores y tuvimos que acudir a la compra de agua destilada en droguerías de plaza, ¿no? Eso fue como la situación extrema.
Pero se las ingeniaron para poder seguir haciendo ciencia a pesar de todo. Exacto, cuando aparecen estas crisis seguramente se ponen las alternativas sobre la mesa y bueno, como contaba Eduardo, se compró agua, pero también se utilizaron de diferente modo los equipos o bueno, en algunos casos se llegaron a apagar equipos en modo preventivo. Pero bueno, es una crisis que va a seguir, así que va a tener que haber otras alternativas también. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.